Ana, permítame saludar a Bill Taylor. Bill Taylor, embajador de los Estados Unidos en Ucrania. Obviamente no está en ejercicio hoy. Él fue el sexto embajador de los Estados Unidos en Ucrania bajo la presidencia de George W. Bush y de Barack Obama. También ha estado al frente de los negocios con Ucrania bajo la presidencia de Donald Trump. Ha sido un diplomático con la antigua Unión Soviética, con Europa del Este. Él viene de la Academia de Kennedy en Harvard, se graduó en West Point y ha estado vinculado también al ejército de su país, líder de pelotón de infantería, comandante de combate de los Estados Unidos en Vietnam y en Alemania. Ana, la primera pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener, si es que hay consecuencias, la confesión que hizo ayer Vladimir Putin de que él financia a un grupo de mercenarios como Wagner con $1,000 millones? What consequence? Good morning, Mr. Taylor. Thank you very much for your time today. Good morning, Anna. How are you? Good, thank you. Ambassador Taylor, we want to begin by asking you what consequences there could be if it turns out to be true what President Putin said yesterday, that he finances mercenaries like the Wagner Group with up to $1 billion. So President Putin has now confessed that the government of Russia funds and has funded the Wagner Group for a long time. The Wagner Group is illegal under Russian law. The Wagner Group has committed human rights crimes, both inside of Russia and also around the world. The Wagner Group has committed these crimes in Ukraine and in Africa, and President Putin has just admitted that the Russian government has funded the Wagner Group for some period of time. Yes, but the question is if it can have consequences for Putin. It has consequences for Putin because he has now been shown to be weak. He, on Saturday, accused the Wagner Group and the leader of the Wagner Group, Mr. Prigozhin, of being traitors, of stabbing the Russian people and the Russian nation in the back. And Putin was going to crush Wagner and crush Prigozhin. By the end of the day, however, he was giving Wagner and Prigozhin amnesty and allowing them to go to Belarus. So President Putin, is shown to be a weak leader. Bueno, la consecuencia para Putin es que se mostró como un líder bastante débil. Nos dice que esa es la consecuencia principal que le va a traer al mandatario ruso, porque además confesó que este gobierno financia al grupo Wagner y que lo ha financiado por un largo periodo de tiempo, y es un grupo ilegal bajo las leyes rusas que ha cometido crímenes de lesa humanidad en Rusia y en el mundo. Así que estos crímenes que cometió también en Ucrania, pero en África también, y que Putin admitió que el gobierno ruso los financia, puede tener consecuencias en ese sentido, además porque el sábado acusó a Wagner y a los líderes de ser unos traicioneros, de haberlos apuñalado en la espalda. Entonces, al final del día, lo que terminó haciendo fue darle amnistía al grupo y pues dejarlos ir a Bielorrusia. Grace, ¿qué tan viable o qué piensa él sobre el reporte que ha hecho el New York Times, donde dice que había un oficial ruso, el general Sergei Surovkin, que tenía información de antemano de que este motín podría ocurrir por parte del grupo Wagner? Ambassador, what is your opinion about the New York Times report saying that General Sergei Surovkin, a former top Russian commander in Ukraine, had knowledge about this Wagner mutiny? This is very interesting. Several intelligence agencies around the world seem to have some indication early last week that there was the possibility of this Wagner action over the weekend. That is,
several organizations, intelligence organizations, got early indication that this was going to happen. And it sounds like there were Russian generals who knew what the Wagner troops were up to, knew what Prigozhin was about to do in terms of this insurgency, in terms of this revolution, in terms of this attempted coup. And yet, the Russian military, and certainly President Putin, seem to be taken by surprise. So this is odd. But what this really means now is that President Putin can't be sure of the loyalty of those military leaders around him. So he is going to be cracking down, looking for traitors, looking for people who are not loyal to him. And that is going to take a toll. That's going to mean that the Russian state and the Russian military is weaker now and it will be less able to pursue the aggression in Ukraine. Pues nos dice que es muy interesante que muchas agencias internacionales en el mundo tenían indicaciones la semana pasada, a inicios de la semana pasada, de que había esta posibilidad de acción del grupo Wagner. Nos dice que habían organizaciones de inteligencia que sabían que esto iba a pasar y parece también que habían generales rusos que incluso también tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir, este intento de golpe que pues se trató de llevar a cabo durante el fin de semana. Y pues parece que tanto a Putin como a sus militares los tomó por sorpresa, lo cual es bastante raro. Eso significa que ahora Putin no puede estar seguro de la lealtad de los militares que lo rodean, va a estar buscando a esos traidores, a las personas que no son leales a él. Y eso va a llevar a una debilidad del Estado ruso y de sus militares, así que es menos probable que logre su objetivo de esta agresión rusa a Ucrania. Más allá de todos los cuestionamientos, Wagner ha sido tal vez la unidad militar más importante para Rusia en el tema de la invasión y los que han soportado el mayor peso en el frente de batalla. ¿Tiene cómo reemplazar Rusia lo que es militarmente Wagner? Apart from what's happening right now, Wagner perhaps was one of the biggest and most strong military units that Russia had in the front line. And the concrete question would be, do you believe that Russia has the ability to substitute Wagner in the front line? I don't think so. You're exactly right. The Wagner troops were probably the most effective Russian troops on the line in Ukraine. They took 8 months to take one small town in Ukraine, Bakhmut, but they finally did it. That was the only success of Russian troops over the past 6 or 8 months. The only success came from Wagner. Wagner is now out of the front line. They are out of Ukraine. And so the Russian troops that are still in Ukraine are weaker. And the Ukrainians are preparing to expand this counteroffensive right at the time when the Russian troops are weakest. Pues nos dice que no cree que tengan cómo reemplazar al grupo Wagner. Estas tropas eran las más efectivas en el frente de guerra. Les tomó 8 meses para tomarse la ciudad de Bakhmut. Fueron 8 meses, pero lo hicieron y es el único éxito que han tenido las tropas rusas, que lo obtuvieron entre 6 y 8 meses, y nos dice que ahora el grupo Wagner está fuera de Ucrania, está fuera del frente de guerra, así que las tropas rusas que siguen allá ahora son mucho más débiles y los ucranianos están preparando ahora mismo para expandir esa contraofensiva en un momento en que los rusos están más débiles que nunca. Señor Taylor, el Departamento de Estado ha dicho aquí en Washington que impondrá nuevas sanciones contra el grupo Wagner por sus operaciones en África. ¿Cree usted que es suficiente o hace falta mayor contundencia en los pronunciamientos y en las decisiones por parte del gobierno Biden frente a este tema? State Department has said they're going to go ahead and present sanctions to the Wagner Group for their operations in Africa. But do you believe that the U.S. needs to have stronger points and perhaps opinions in terms of what's happening with the Wagner Group? Yes, the Wagner Group has been a force for
chaos in various places around the world. They have tried to take over gold mines. They have tried to undermine forces, legitimate forces in Africa. They have tried to support opposition in other parts of the world. So Wagner is a force for instability, and the United States has sanctioned Prigozhin and other Wagner troops, other Wagner leaders, and the United States should continue to identify the actors in Wagner and put sanctions on them as well. Sí falta más contundencia y más sanciones contra este grupo Wagner porque la define como una fuerza para el caos en muchos lugares del mundo. Han tratado de tomarse minas de oro, han tratado de tomarse fuerzas legítimas en África, fuerzas militares legítimas en África. También han apoyado líderes de oposición en el mundo para desestabilizar. Así que Wagner por eso es una fuerza para la inestabilidad precisamente, y Estados Unidos ha sancionado a Prigozhin y a otros líderes de Wagner, pero debe continuar identificando a esos actores y líderes dentro del grupo para sancionarlos. Embajador Taylor, ¿cree usted que el objetivo de este golpe militar pudo haber sido financiado por alguna nación internacional, como por ejemplo Estados Unidos? Do you believe that the military objective of this mutiny could have been financed by another nation, like the United States, for example? So the financing of Wagner is now clear. It is now obvious that the Russian Federation financed this private military company for all of their activities in Ukraine, their activities in other parts of the world, in the Middle East, in Africa, in Latin America. So this is the source of the Wagner funds, and I don't think other nations have been funding Wagner. This has been the source. Their funding has come from Russia. Pues nos dice que ahora es bastante claro quién financia el grupo Wagner. Nos dice que los rusos o el gobierno ruso es el que financia militarmente o que financia a este grupo militar privado. Todas las actividades en Ucrania y en otras partes del mundo, como Latinoamérica, el Medio Oriente y África, son financiadas por el gobierno ruso, y eso está bastante claro ahora. Esa es la fuente de los recursos y no cree que el financiamiento venga de otros países. Señor embajador, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. ¿Por qué es que usted afirma que el presidente ruso mostró debilidad a la hora de negociar con el grupo Wagner si para Rusia, al interior de Rusia, los ciudadanos rusos, la élite política de Rusia asegura de que actuó con juicio a la hora de evitar un derramamiento de sangre de civiles en un posible enfrentamiento entre Wagner y el ejército ruso? This question comes from our correspondent in Moscow, and he wonders, why is it that you have said that President Vladimir Putin showed weakness at his time of negotiating with the Wagner Group? Because he mentions that for the insides of Russia, President Putin acted with a lot of judgment and helped, prevent, a bloodshed. President Putin looks weak. The reason I think he looks weak is because he established the Wagner Group. He supported Prigozhin. He allowed Prigozhin to operate independently of the Russian military. President Putin is responsible for the independence, the rogue nature of Wagner. And when he first heard about the Wagner attacks and threats to his own government, President Putin vowed to crush Wagner. And then he decided not to. Why was that? Why did he say he was going to crush Wagner? A creation that he had been responsible for. But when Wagner turned against Putin, Putin said he was going to crush Wagner
And then by the end of the day, he changed his mind. He allowed Wagner to get away with it. He allowed Wagner to get away with killing Russian soldiers, Russian pilots. He allowed Wagner to go into exile, into Belarus. So President Putin looks very weak in allowing Wagner to have gained that kind of support and strength in order and the ability to challenge President Putin's government. Putin se ve débil en este momento y la razón por la que se ve débil, a su parecer, es porque él le dio ese apoyo a Wagner, creó prácticamente este grupo y dejó que operara independientemente a los militares rusos. Putin puso su independencia en riesgo y cuando escuchó de estos ataques de Wagner amenazó y que amenazó a su propio gobierno. Putin dijo que iba a atacar a Wagner y después no lo hizo. Entonces se pregunta por qué dijo que iba a acabarlos, un ejército de su creación, pero al final cambió de idea. Eso lo hace ver débil. Los dejó seguir adelante matando militares rusos, los dejó irse al exilio a Bielorrusia, entonces eso lo hace ver bastante débil y pues apoyó, digamos, a este grupo Wagner y lo hizo tan fuerte que después fue capaz de retar su propio mandato. Ana, la última pregunta la recojo hoy en la página de opinión del New York Times. La firma un escritor que se llama Andrei Kolesnikov. El señor titula su editorial Yesterday's Putin is gone. He survived a brief revolt, but his cracks in his systems are now evident. Ayer el señor Putin se fue. Sobrevivió a la revuelta, pero no hay cómo recomponer lo que se rompió. ¿Él está de acuerdo? We want to ask you about an editorial that comes in the New York Times today. It's signed by the journalist Andrei Kolesnikov. And he says in the headline, yesterday's Putin is gone. He survived a brief revolt, but now the cracks in his systems are evident. And the question would be, do you agree with this statement? I do agree. I do agree. President Putin, we now can see, does not control the elements of his security services. He does not control the Wagner Group. He created Wagner, and now Wagner has turned against him. President Putin has made many bad decisions, and now they are clear. Before, most Russians thought that Putin was a strong leader, was a good decision maker. And it turns out that he's not a strong leader. It turns out that he makes bad decisions. The worst decision he made that is now clear was his decision to invade Ukraine. Another bad decision was to establish Prigozhin as an independent actor with a lot of military capability. And it turns out that both those decisions are disastrous for the Russian nation. And now Russian people, as well as allies and observers around the world, see that President Putin is not the strong leader. It makes bad decisions and indeed is weak. Ambassador, I have a curiosity on Mr. Putin's performance on TV. He never is close to his people. Always there is distance with his prime minister, with his foreign affairs minister, with the militaries. Always there is a distance in a big table. That confirms that you are saying in this interview, he is not trusting anyone? Exactly right. Exactly right. And he has more reason not to trust anyone now. Someone asked me a minute ago about the Russian general who seemed to have some knowledge in advance of what Prigozhin was about to do, about to mount this insurrection against Putin.
And this general apparently didn't tell President Putin. So this general apparently was not loyal to President Putin. So President Putin has even more reason to be suspicious of all of the people around him. He doesn't know who's loyal to him and who's not loyal to him. He doesn't know. He clearly made a mistake thinking that Prigozhin was loyal to him. And now some people, some generals in his immediate staff knew about this insurrection and didn't tell him. So President Putin is now very worried about all the people around him, and this will have an effect on Russian leadership decision-making, and again, will be an advantage for the Ukrainians when they mount this counterattack. Yeah, he is sleeping now with the enemy. Ambassador Taylor, thank you very much for your time. Thank you very much for having me. Qué interesante invitado, Grace. Sexto embajador de los Estados Unidos en Ucrania. Negociador con Ucrania. Estuvo hasta 2020. Y el resumen de esta película, así como en el Consejo Nacional Electoral dice mano lava mano, en las tarjetas de Vladimir Putin diría el desconfiado. Ya no tienen quien confiar, ¿no? No tienen que confiar, y está de acuerdo con que esta ruptura que hubo en el gobierno ruso no se sanará. Putin ahora lo ven como una persona que no es poderosa, que no toma buenas decisiones, que no controla a los elementos del grupo Wagner, que no controla a sus militares, ha tomado malas decisiones y ahora son claras para los rusos, porque antes se pensaba que Putin era un líder bastante fuerte, que tomaba buenas decisiones, y resulta que no lo es, que toma malas decisiones. La primera mala decisión fue invadir Ucrania. La segunda mala decisión fue establecer o darle ese poder a Prigozhin como un actor independiente con capacidad militar, y esas dos decisiones le están costando bastante caro a la nación rusa, y ahora los rusos, los aliados, los observadores en el mundo ven que Putin no es fuerte, que toma malas decisiones y que es débil. Y al final Julio le pregunta si porque Putin nunca se acerca de su gente, está muy distanciado siempre en sus comunicados de los primeros ministros, de los militares, de los cancilleres, y si eso confirma que no confía en su círculo. Y él dice que es así, y ahora tiene muchas más razones para desconfiar de su círculo, porque le preguntaban sobre el general ruso que sabía de antemano de este ataque de Prigozhin y no le contó a Putin. Eso significa que no es leal a él. Ahora Putin no sabe quién es leal y quién no es leal, y eso le va a complicar mucho las cosas en Ucrania. It's gone. Es lo que dice hoy. Estoy tratando de establecer quién es el señor Andrei Kolesnikov. Solo veo que estuvo en un periódico que se llama Novaya Gazeta, periódico ruso, editor general, y es el autor de una biografía de uno de los grandes reformistas rusos, Yegor Gaidar. Un muy interesante análisis que deja otra pregunta que tengo para Hansel. ¿Por qué el señor Putin no menciona dos nombres? ¿Por qué no dice el nombre de Prigozhin? ¿Por qué no pronuncia ese nombre? Y otro nombre que no pronuncia, el de Navalny, el gran opositor. Hansel, esos nombres no están en las declaraciones nunca del señor Putin, ¿no? Julio, con respecto a Prigozhin, tenemos en cuenta de que el grupo Wagner es quien actúa por supuesto, siguiendo las órdenes de Prigozhin. Incluso el propio Prigozhin, dentro de su canal de Telegram, o al menos de los medios informativos que tiene, él publica o replica las declaraciones de Putin, de otros líderes rusos, y Putin precisamente se refiere al grupo Wagner. No focaliza, digamos, el nombre de Yevgeny Prigozhin, como no hubo tampoco una conversación telefónica con él, y ya de eso Lukashenko hace la mención, precisa todos los detalles de cómo fueron las conversaciones con Prigozhin, que fue a través de de un agente de la seguridad del FSB y tal, para tratar de contactar a Prigozhin y llegar a esta negociación. Para Rusia, o sea, digamos, la visión de Rusia, la visión de la persona a pie, no estoy hablando de la visión de un medio, Putin es visto como un líder fuerte, un líder que ha consagrado la unidad nacional a la hora de
evitar un derramamiento civil, un enfrentamiento. Muchos hablan, por ejemplo, el señor embajador comentaba acerca de la actuación, de que tenía que ir directamente contra los Wagners. Y si le hacemos esa pregunta a un civil, ¿cuál sería la respuesta? O sea, son visiones, digamos, desde el punto de vista de los occidentales, visiones externas, pero la visión de Rusia, y no solamente la visión de Rusia, la visión de amigos, países amigos de Rusia, que tienen esa, digamos, o sea, Putin, y cuando digo Putin también hablamos de Alexander Lukashenko, que fue negociador en este tema, trató de buscar, digamos, una vía para llegar precisamente a que Wagner o salieran, al menos evitaran este motín. Con respecto a lo de Alexei Navalny, sabemos perfectamente, digamos, todo lo que es relacionado con el tema de la oposición de Rusia, que fue, o digamos, la bandera de la oposición de Rusia. De hecho, muchos de sus seguidores continúan ejerciendo, por ejemplo, esto sucedió con uno de sus seguidores, quien provocó un atentado a un corresponsal de guerra en San Petersburgo. Navalny es para Rusia, digamos, es la oposición, pero el presidente ruso Vladimir Putin, el hecho de que no lo mencione no significa de que sabe que no, digamos, que no exista, digamos, al menos algún grupo que pueda estar o no de acuerdo con él. Y es precisamente algo que sí se deja claro. Lo otro, correlacionado a que Putin, digamos, no es una persona que no se ve con los militares, no se ve, digamos, con los civiles, es una persona bastante custodiada. Podemos llegar que sí, una persona bastante custodiada, tiene que serlo. Los ojos de Ucrania, digamos, no solamente de Ucrania, también de personas que al servicio de Ucrania puedan estar en Rusia, por supuesto, están los ojos del presidente ruso Vladimir Putin. Pero, por ejemplo, Putin hoy se encuentra en un acto en Dagestán, un acto dedicado al turismo, pues se trata de potenciamiento de las obras sociales en ese lugar, y es precisamente de la visión de Putin. Incluso todos los años el presidente ruso Vladimir Putin organiza una línea directa con sus ciudadanos. Eso yo creo que muy pocos presidentes hacen eso, o sea, de organizar una línea directa con sus ciudadanos para responder a las preguntas, más bien sea filtradas o vamos a ponerle ese detalle, pero se sienta a responderle a sus ciudadanos. Y me llamó mucho la atención de que con este tema de los Wagner hubo 3 declaraciones. La primera, que conocemos con este tema de condenando la traición de Yevgeny Prigozhin, aunque no lo mencione específicamente, pero Wagner, sabemos que es Yevgeny Prigozhin. La segunda declaración la hace en la noche, cuando ya todo cesa, un poco hablando del agradecimiento a los militares, y al otro día en la mañana, en ese acto que se hace en la plaza de la Catedral del Kremlin, nuevamente agradeciendo y cerrando un poco lo que es el ambiente en torno a la rebelión y hablando de fortalecimiento de la unidad nacional de Rusia en un acto patriótico. Hansel, voy a recoger la pregunta que usted formuló y que no dio respuesta porque me parece muy interesante. Usted dice, una cosa es la opinión, pero usted dice, pregúntele a la gente de la calle la otra parte de la historia. Si usted, para recoger su pregunta, se reúne con personas que no sean ni periodistas, ni activistas políticos, ni empleados del gobierno, ni militares, sino unos amigos suyos que están en actividades de ellos, de la vida normal de un moscovita. Ellos, ¿qué dicen cuando el presidente Putin reconoce que le pagó $1.000 millones a un jefe de paramilitares mercenarios? ¿Ellos sobre eso qué opinan? Julio, con respecto a esa pregunta, yo realmente no vi esa declaración, no la he leído, digamos, oficialmente, de que Putin eso lo haya dicho. Sí lo vi en el canal del grupo Wagner, pero ahora, cuando Wagner menciona ese monto de dinero, que lo menciona en rublo, y es la cifra que usted ha especificado en dólares, es contratos militares que tiene el grupo Wagner en la operación militar que Rusia está realizando en Ucrania, y lo hace en un comprendido tiempo que creo que, si mal no recuerdo, en marzo de 2022 mayo de 2022 hasta mayo de 2023, un periodo de un año, y es esa cantidad de dinero de contratos militares. Cuando Wagner se hace, digamos, va a la rebelión militar, además de hablar del tema de la retaguardia, de que atacaron con misiles y tal, no menciona el hecho de que el grupo
iba, digamos, a suspender los contratos con el Ministerio de Defensa. Razones que puedan haber existido. Recordemos que Wagner, precisamente un día antes del 9 de mayo de lo que es el Día de la Victoria acá en Rusia, había desafiado a la cúpula militar y hablando de que abandonaba Artyomovsk. Eso lo tenemos presente en aquellos momentos. O sea, Hansel, ahora, la declaración de Putin sobre el pago a Wagner, esa declaración la conocemos en el exterior y no se conoce en Rusia. Esa declaración lo hacen los Wagners, pero es un pago, repito, es un pago que cuando Wagner lo publica en su página, no referencia a Putin, no referencia al gobierno, referencia a un contrato entre una empresa militar cualquiera, en este caso llamada Wagner, con el Ministerio de Defensa de Rusia. De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia tiene contratos ahora con el grupo Akhmat, que es el grupo del grupo militar, digamos, de los chechenos, que están ahora haciendo, digamos, lo que es la labor de retaguardia o de reforzar la seguridad en la frontera con Belgorod. O sea, es un hecho contractual de una empresa, Wagner, que más allá de las teorías, de las especulaciones o no especulaciones que hayan acerca de este grupo Wagner, cuando se refieren a ese monto de dinero que lo hace el grupo Wagner, repito nuevamente, se refiere a un comprendido número de meses que redondea el año, pero que va digamos, a lo que es operación militar. De hecho, interesante, hay unas palabras que dijo hoy el propio vocero de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, explicando, porque hay un informe, lo tengo aquí precisamente, un informe de Naciones Unidas, culpando a los soldados rusos digamos, de la violación de los derechos del niño, y esto ha sido refutado por Peskov, y cuando hace Peskov, digamos, este rechazo a este informe, hablaba tanto militares, o sea, cuando me refiero a militares, Ministerio de Defensa de Rusia y cualquiera de las organizaciones militares o empresas, digámoslo así, como puede ser el grupo Wagner, que hayan operado en el marco de la operación militar, de la operación especial militar de Rusia en el Donbass. Sí, pues Rafael, yo entiendo que Hansel está en Moscú y él reporta lo que vive en Moscú. Claro. Pero yo tengo en mi mano el Financial Times, que tiene la foto del presidente bajando las escaleras rojas, y ahí no hablan de Wagner. Ahí dicen, Putin admite que el Kremlin pagó billones a los paramilitares Wagner. El Estado ruso les pagó billions of dollars al grupo paramilitar. Millones. Dijo Vladimir Putin. Sí, fue una reunión, por lo que cuentan los medios que tenemos aquí, fue una reunión con los militares rusos y además difundido por la televisión rusa. Pero en cualquier caso, hay una aceptación, es decir, en Rusia, ¿verdad, Hansel, que los grupos paramilitares están prohibidos por ley? ¿Están prohibidos por ley? Bueno, los grupos paramilitares que estén operando fuera, digamos, sin contratos, digámoslos así, sin contratos completamente, por supuesto que están prohibidos. En este caso, cuando Wagner sale, digamos, a la palestra informativa, a la arena pública de Rusia, internacional, sale a raíz del contrato que tiene con el Ministerio de Defensa de Rusia para participar dentro de la operación militar. Y además, el presidente ruso Vladimir Putin exalta, o sea, él nunca deja, digamos, al grupo Wagner como los que traicionaron, los que hicieron mal, los que mordieron la mano. Usted sabe perfectamente de que en una declaración de Putin él elogia el patriotismo del grupo Wagner, pues son héroes de Rusia, más allá de que hayan cumplido la orden o no, son militares. Hay que ir hasta este punto y el militar va, sea o no, porque cumple la orden de su jefe superior, que en este caso es Yevgeny Prigozhin. Ya. Entonces, más o menos por ahí va la... Debemos entender, por tanto, por lo que usted dice, es que los militares del grupo Wagner en Sudán, en República Centroafricana, en Libia, en Malí, etcétera, también tienen un contrato con el gobierno ruso. Con respecto a esa información, Rafael, yo realmente no tengo los elementos informativos como para poderle responder. Sí sé que el grupo Wagner, como compañía, sacaron esta declaración de que ellos siguen operando en lo que es Mali, República Centroafricana, si mal no recuerdo haber leído,
y siguen operando ahí, pero no sale, al menos no tengo los elementos informativos como para decirle de que digamos el gobierno es un grupo militar privado, o sea, ellos tienen una empresa con soldados en varias partes del mundo que han participado en otras operaciones disímiles que usted conoce, pero no actúan bajo la bandera del nombre del gobierno de Rusia, actúan bajo el nombre de un grupo privado, Wagner. Pagado por Rusia. Hansel, muchas gracias. Se confirma a esta hora que ya son 11 los muertos, 11 en Kramatorsk, donde estaban los colombianos, 60 heridos, murió una persona más, informa a esta hora CNN. ¿Alguien me iba a hablar? Sí, Julio, aquí en Washington, Juan Esteban, mire, es que hay algo importante que ha dicho Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado en las últimas horas. Es una frase bastante fuerte de los Estados Unidos. Donde quiera que va Wagner, la muerte y la destrucción siguen a su paso. Ha sido un agente desestabilizador, y cierro comillas, esa es la frase que dijo en el más reciente briefing del Departamento de Estado, y ha confirmado que hoy o mañana van a anunciar decisiones contra el grupo Wagner.